Muy buenas tardes, mi nombre es Tenia María Marte, soy estudiante de inteligencia artificial. Tengo una tarea de SQL avanzado, donde el profesor Grego y Guillermo Rosa nos dejó cinco queries, donde tenemos que realizar cada uno de los ejercicios y explicar cada uno de los ejercicios que tenemos establecidos. Cada uno de los ejercicios que tenemos establecidos le dejó cómo debía, qué formato debía tener las tablas específicamente. Entonces vamos con el ejercicio número 1. Dice que él quiere que escriba una consulta que muestre todos los empleados cuyo salario es mayor que el salario promedio de la empresa. Usa por lo menos una subconsulta en el CELE o en el Word. Tabla sugerida, aquí vemos la tabla de empleados con la columna que deben llevar. Entonces vamos aquí. Entonces aquí tenemos que una subconsulta es una consulta dentro de otra consulta. La subconsulta se ejecuta primero y su resultado se usa como valor dentro de la subconsulta principal. Entonces aquí tenemos nuestra consulta. Si ven, tenemos una consulta dentro de otra consulta. Vamos a ejecutar y aquí vemos los nombres de los salarios promedio mayor que me arrojan. Tenemos a Luis Gómez, Carlas Díaz, María López y Diego Torres. Para esta consulta, muestra los empleados que ganan más que el promedio. La subconsulta que se utilizó con el CELE, Average promedio, fueron empleados, que es la tabla, calcula la media salarial y la consulta externa mientras filtra a quienes superan ese valor. Entonces vámonos a nuestro ejercicio número 2. Dice que necesita un SQL que muestre una lista de empleados cuyo salario y una nueva columna llamada RAN salarial, que indica la posición del salario de empleado dentro de su departamento. Utiliza RON number y RAN como funciones de ventana. Aquí tenemos la tabla que él también sugirió, igual que la pasada. Entonces venimos aquí, que las funciones de ventana son funciones que hacen que el cálculo, como el ranking, la suma o promedio, sobre un grupo de filas relacionadas, pero sin aplastar los datos en una sola fila, a diferencia de Group By, que sí junta todas en una sola fila por grupo. Entonces vamos a ejecutar nuestro select. Y vemos que aquí nos arroja los nombres con promedio de salario mayor. Entonces, aquí vemos que clasifica el salario de cada empleado dentro de su propio departamento sin agrupar por filas. Partington Bin divide por departamento y Dense en RAN asigna la posición del más alto al más bajo. Entonces aquí vemos el departamento y aquí vemos el rango salarial. Vámonos para nuestro ejercicio número 3. Dice que crea una consulta usando CTE para calcular el salario promedio del departamento. Luego de ese CTE selecciona únicamente el departamento con un salario promedio mayor a los 50,000. Aquí también tenemos la tabla sugerida. Entonces, las expresiones de la tabla común, los CTEs, ¿qué son? Es como crear una tabla temporal con nombre que solo existe mientras dura esa consulta. Te permite dividir una consulta complicada en partes más fáciles de leer y entender. Entonces vamos a... Y aquí vemos que tenemos ventas, tecnología. Aquí tenemos el promedio salarial. Entonces, creamos una tabla temporal con WIT para sacar el promedio salarial por departamento. Luego a esa consulta final filtramos aquellos cuyo promedio superan los 50,000. Entonces aquí vamos, el promedio y los departamentos, que son ventas y tecnología. Este es nuestro ejercicio número 4. Dice que quiere que escriba una consulta que obtenga a todos los clientes
que han realizado una compra en el 2024 y 2025, sin repetir datos, usando unión, no unión A, la tabla sugerida venta 2024 y venta 2025. Entonces aquí vamos. Las operaciones de conjunto. Las operaciones de conjunto en SQL son comandos que te permiten combinar los resultados de dos o más consultas en select en un solo resultado final. En el lugar de unir las tablas por medio de sus columnas, como hacen los join, las operaciones de conjunto apilan o comparan la fila de vuelta por cada consulta. Entonces aquí vemos que tenemos la columna, la tabla de venta del 2024 haciendo la unión con la tabla de venta del 2025. Entonces, aquí vemos que tiene los ID de los clientes. Entonces, une los clientes del 2024 al 2025. Al usar la unión, elimina automáticamente a los clientes duplicados ya que han comprado en ambos años. Vámonos con nuestro ejercicio número 5, que es el último ya que nos pide. Dice que transacción y bloqueo. Para un script que realice lo siguiente dentro de una transacción: actualizar el saldo de una cuenta restándole 500 pesos, actualizar otra cuenta sumándole esos mismos 500 pesos, asegurando de que si una de las dos operaciones falla, la transacción completa se revertirá. Dejar un comentario explicando el tipo de bloqueo de sugerencia de este proceso. Esta es la tabla sugerida. Entonces, la transacción y el bloqueo, que es una transacción, es un conjunto de instrucciones de SQL que se ejecutan en una sola unidad invisible de trabajo. Y aquí tenemos que es el bloqueo. Es un mecanismo de seguridad que aplica el motor de la base de datos para proteger los datos mientras una transacción lo está modificando. Una transacción agrupa varias operaciones para que se ejecuten todas juntas o ninguna, todo o nada. Entonces vamos a ejecutar. Aquí tenemos cuenta Kenia y cuenta destino. Aquí tenemos saldo 500 y saldo 5000. Entonces, en el comentario, lo que pusimos fue que durante la ejecución de esa transacción, el motor de base de datos aplica un bloqueo exclusivo sobre las filas modificadas de las tablas. De las tablas de cuenta. Este bloqueo que impide que otros usuarios o consultas recurrentes dependan del mismo aislamiento en estos dos registros. Entonces las transacciones no aseguran que un conjunto de operaciones se ejecuten completamente o se cancela por entero si ocurre un error, garantizando el principio de todo o nada. Por su parte, los bloqueos son la forma en base de datos que evita dos personas modifiquen el mismo dato al mismo tiempo. También se podría decir que iniciamos con Beijing, transacción, restamos los 500 a la cuenta de origen, se lo sumamos al destino, si ocurre algún error, ejecutamos un rollback para revertir todo. Si todo sale bien, aplicamos commit. Hasta aquí ha sido mi breve explicación y gracias.